Buenos días. Por la mañana comenzamos última etapa. Llegamos a Santiago. Estoy muy recuperada, me noto con las piernas súper descargadas, así que me voy a tomar mi té, me termino de arreglar, que ya estamos casi todos preparados, y nos vamos a afrontar esta última etapa del Camino de Santiago. Voy a prepararme el desayuno que me estoy llevando todos los días, que lo estoy dejando preparado el día anterior, pero ayer la verdad que no me lo preparé y voy a echarle cacao, no sé si os lo enseñé en el blog anterior, proteína y avena, que es el desayuno mío de todos los días o de casi todos los días, sobre todo cuando voy a la oficina, y es el que me estoy llevando aquí al camino también, porque la verdad que es que me va súper bien. Lo he hecho aquí y después le añado agua cuando lo quiero tomar, lo agito bien y me da ese plus de energía porque lleva cacao, lleva la proteína y lleva la avena. Así que vamos a prepararlo. Aunque estoy echando como un poco más de proteína y un poco más de avena de lo habitual, porque claro, el gasto calórico lógicamente pues no es igual. Vale. Y el cacao, bien de cacao, un pelín más, así. Y este es mi desayuno de todo el camino. Además, este bote, este es de Leque, a mí me encanta, es hermético y así queda. Y además no pesa nada, luego le añado el agua y a desayunar. Porque aunque estamos pasando como por algunas cafeterías y a veces nos paramos a desayunar, pero yo no me la quiero jugar porque los panes tienen todos lactosa y no me apetece tomarme una pastilla para eso, ni ya tomar lactosa que me sienta mal, así que esto para mí es algo que sé que me sienta bien, súper seguro. Ahora me llevo también una pieza de fruta y el agua, que la va a preparar Fernando, que él lleva en la mochila el agua y yo llevo los desayunos. Hoy llevo este mono de Oysho, bueno, todos los looks que he estado llevando en el camino son de Oysho y me encanta porque es cortito y es súper cómodo. ¡Nos vamos! Comenzamos última etapa del camino. Ya llevamos un ratito andando y hace fresquito hoy. Espero que el día esté como ayer, que la verdad que el tiempo, al no hacer tanto calor, nos lo hizo muchísimo más llevadero. Y hoy ya llegamos a Santiago. Esperemos que no se nos haga muy dura esta última etapa. Estamos pasando ahora mismo entre un montón de plantaciones de eucalipto. 16,5 kilómetros para Santiago. Y me he puesto encima esta sudadera hoy también, igual que ayer, porque hace fresquito, sí. Y como vamos a ir a un ritmo yo creo que un poco más tranquilo, pues para no quedarme tampoco helada. Las piernas las llevo como nuevas, o sea, no me duelen apenas y me he recuperado muy bien de ayer. Ya llevamos un rato andando y la verdad que es súper bien. Lo que peor llevo y más me duele es el herpes, la calentura esta que me salió, que me está empezando a molestar bastante. Ahora me echaré, si no, un poquito más. Pero muy bien, muy sorprendida. Y aunque las primeras etapas han sido más duras, bueno, veremos a ver esta cómo sigue, pero bueno, de momento bien. Las primeras etapas más duras, pero sí que es verdad que estas últimas han sido mucho más llevaderas, aunque han sido más largas y la verdad que las piernas estaban muy cansadas, pero hoy estoy de 10.
Mira, aquí se ve perfecto la plantación de pinos y detrás una plantación de eucaliptos. Esta es también una plantación de eucaliptos, pero ya bastante crecidos, luego los cortan. Aquí se ve perfectamente la plantación, ¿veis? Que están alineados y estas plantaciones pues se utilizan con el fin de biomasa, industria papelera, en el caso de pino también, para madera, y es uno de los aprovechamientos principales en esta zona a nivel forestal. Estas dos etapas están siendo muy bonitas, porque es verdad que estamos pasando por bosques, plantaciones, sobre todo de pinar, de eucalipto, hay mucho roble también en esta parte. Y es curioso, ¿no? Al final te das cuenta cómo la biodiversidad que veías en las etapas anteriores no tiene nada que ver con esta. De hecho, aquí se nota que hay muchísimos menos lepidópteros, que son las mariposas, muchísimas menos mariposas que en las primeras etapas. Y uno de los cultivos principales que estamos viendo también en todas las etapas, diría yo, es el maíz. Hay muchísima plantación de maíz y en ganadería, pues las vacas, que ya os he comentado mi opinión al respecto. Aquí se junta la Vía de la Plata con el camino de invierno que estamos haciendo nosotros, el camino Sanabrés y el Mozárabe. Ya estamos como a 11 kilómetros de llegada a Santiago. Hortensias por doquier en todo el camino, que me gusta esta planta, y viñas. Té verde para reponer fuerzas. Hemos hecho una paradita breve para ya y desayunar algo. Seis kilómetros para Santiago. Nos encontramos a estas robin, que las pobrecillas están aquí atadas. Ahí, por ahí dentro hay una cría, súper mona. Eres muy cabezona tú, ¿eh? Cabezona, paticorta. Eres muy cabezona. Eres muy cabezoncilla tú, ¿eh? ¡Oh! Y tú también. Hola. Capilla de Santa Lucía. Estamos a 4,8 kilómetros para llegar a la plaza del Obradoiro. Muy bonita esta parte. Esta etapa la estamos haciendo casi todos juntos. Qué bonito. A tan solo 4 kilómetros para llegar a la plaza del Obradoiro en Santiago. Y hay que ver lo verde y la naturaleza que hay tan cerca. Ya se ve allí al fondo la catedral. Últimos 2 kilómetros y ya estamos en la plaza del Obradoiro. Uf. Voy bastante bien, la verdad que voy bastante bien, pero tengo una herida en el dedo del pie y el calor está apretando bastante. Pero creo que va a ser en general un camino, o ha sido un camino muy bueno. Ahora sí. Ya estamos aquí, Plaza del Obradoiro. Certificado de kilometraje. ¡Llegamos! Plaza del Obradoiro, en Santiago. Venga, que Por el por camino. final, aquí en Santiago.